Shalom. Como siempre, toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham Yahushai, Bahasham Roja Kwadash, Yahweh siendo el nombre de Dios, Yahweh Shai siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y esos son los nombres verdaderos. Y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, o GMS, o Great Millstone en inglés, que son los hombres que nos enseñaron esta verdad, y Shalom, bendiciones a la lección. Yahweh Bashem Shai Barakatham. A ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. La inspiración para este video viene de un nuevo, ¿qué es la palabra? Una, un individuo, un israelita perdido, que yo creo que es un pastor que acaba de salir de las tinieblas. Y, hermanos han hecho videos. Y este vato, básicamente, como miran en la pantalla, es un cristiano que usa escrituras que nosotros usamos, hablando de los hebreos israelitas, y no básicamente usando escrituras que nosotros usamos. Y no porque un cristiano no sabe la Biblia. Siempre sacan la misma escrituras, el Juan 3:16, Jesús ama al mundo, Hechos 10, que puedes tragar puerco porque lo que el Señor limpió no lo llames inmundo. Y esas son las escrituras que ellos usan incorrectamente. Y básicamente, como expliqué, este vato usa escrituras que nosotros usamos, pero todavía anda enseñando esa doctrina falsa que todo el mundo puede ser salvo. Y que los gentiles está hablando de las otras naciones cuando eso es incorrecto. Y ese es un tema que es fácil para todos los hermanos que han estado en la fe por un buen tiempo. Y hey, man, hay que destruir esa doctrina. Porque el Señor es un racista. Dios, que el mundo ignorantemente llama a Dios, que su nombre es Yahweh. Él es un Dios que solamente ama una nación, y nadie más. Bien rápido voy a ir a que buscar esa palabra racist o racista. Right? Como ven aquí, racist, racista. Y mucha gente no entiende que el Señor es un racista. Racista, que significa, dice, prejuicioso o antagonista hacia una persona o personas en base a su pertenencia a un grupo racial o étnico en particular. Dice típicamente uno que es una minoría o está marginado. Un momento. Aquí está. Esa es la definición que estaba buscando en la Merriam-Webster. Racismo, dice, la creencia de que la raza es un determinante fundamental de los rasgos y capacidades humanos, y que las diferencias raciales producen una superioridad inherente de una raza en particular. Básicamente la creencia que una nación es mejor sobre todos. Y el Señor piensa así.
créanlo o no. Ok, el Señor no piensa que todas las naciones son iguales. Y para comprobar esto, vamos a ir al libro a ver, un momento. Vamos a ir al libro de Deuteronomio 7 y 6. Oh, shoot. Perdón, denme un momento, por favor. Alright, so vamos a Deuteronomio 7 y 6. Ese es Moisés hablándole a los israelitas, dice Deuteronomio 7 y 6, pues tú eres un pueblo santo, right, pueblo separado, porque el Señor no quiere que naciones estén mezcladas. Por eso el Señor le dio a cada nación su territorio, su tierra. Ok, porque el Señor no quería que su pueblo, los israelitas, estén entre los paganos. Ok, porque como leímos, santo, o como expliqué, santo significa separado. Es 32. Deuteronomio 32 y 8 dice, hay que leerlo, ¿no? Deuteronomio 32 y 8 dice, cuando el Altísimo Yahweh asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. You know what? No lo dice como debe. Deuteronomio 32 y 8 en la Reina Valera. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Ok, so el Señor separó a las naciones. Ok, so no nomás el Señor es un racista, pero es ¿qué es la palabra? Separatist. Yup. Y la palabra es separatista. Alright, so el Señor es un racista y un separatista. Ok, el Dios de la Biblia, una vez más, es racista y es separatista. ¿Y qué es separatista? Una persona que apoya la separación de un grupo particular de personas de un cuerpo más grande sobre la base, sobre base de origen étnico, religión o género. So, ¿dónde estamos? Deuteronomio 7 y 6. Una vez más. Porque tú eres pueblo, la nación de Israel, que hoy en día son los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Dice, y cualquier otro, porque fuimos esparcidos. Una de las maldiciones que Israel iba a sufrir es que íbamos a ser dispersos en cada país que se encuentra en la tierra. ¿Ok? Y muchas veces cuando
vives entre los paganos, pierdes tu apariencia o tu rostro siendo un llamado moreno o un latino. Y lo que pasa es que empiezas a mirar a la gente que tú vives con. Ok, so no nomás son los morenos, latinos y nativoamericanos, pero cualquiera que pueda entender, estés donde estés, si entiendes eso, si entiendes esta verdad y tienes fe en el Señor, tú eres un israelita. Esa es una marca o una seña de un israelita. ¿Ok? Porque estamos conectados a nuestro Dios. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. So, el Señor dijo que la nación de Israel es sobre todos los pueblos. Somos superior. ¿Ok? Y eso es racismo o ser racista. ¿Ok? So ahora vamos a, estamos entrando en lo básico para establecer el punto. El Señor no ama a todo el mundo, a Él solamente ama a una nación y el Señor no viene a salvar el mundo. Ok, so aquí Romanos 9 y 13, como está escrito, a Jacob amé. Right? ¿Y quién es Jacob? Jacob es su nombre fue cambiado a Israel y luego Israel tuvo 12 hijos. So Israel es el padre de los 12 tribus. Ok. So cuando el Señor habla de Jacob, él no está hablando de ese individuo solo, sino que la nación que salió de Jacob o Israel. All right. Ok, aquí estamos. Entramos al nombre Jacob o Jacob. Ese fue el segundo hijo de Isaac. All right. Y dice, aquí está, el progenitor de los israelitas. O otra palabra para progenitor es padre. Ok. So, como está escrito, a Jacob amé, right? Yahweh ama a Jacob o a los israelitas. Más a Esaú, right? Esaú es la nacionalidad bíblica del hombre blanco. Y Esaú significa gastado es él. Y otro nombre para Esaú es Idom, que en el hebreo es Arawam, que significa rojo. ¿Ok? Y se le fue dado ese nombre a esa gente porque no tienen melanina, right? Son gente de color rojo, porque en realidad no son blancos, sino rojos. A se le mira su sangre por su piel. Y también se le fue dando ese nombre porque cuando leen la historia de Esaú, él tragaba carne cruda. Y por eso también se le fue dado ese título o ese nombre, Idom, que significa rojo. So, el Señor dijo a Jacob amé, más a Esaú, el gringo, aborrecí. El Señor lo odia. All right. Ahora no es para establecer el punto que el Señor no ama a las naciones afuera de Israel. All right, so donde estábamos, Isaías 40 y entrando en 15.
Ahora, ahora vamos a entrar en las otras naciones. Isaías 40 y 15. No porque todas las naciones del mundo no son más. Sí. Dice, no porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Ok. So el Señor, en pocas palabras, está diciendo que son nada. No tienen valor. Ok. Porque siendo comparado con una capa de polvo sobre una balanza. Ok. Una balanza era una herramienta para medir el valor. El valor. Ok. Si el polvo no movía la balanza es porque no hay valor. Ok, así son a las naciones en una balanza. No tienen valor, no tienen peso. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Dice 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Antes sus ojos cuentan menos que nada. Son, son solo vacío y espuma. ¿Ok? So, si el Señor le vale verga a un pagano, ¿por qué los va a salvar? ¿Ok? El Señor nunca ha cambiado su mente. Como te dicen, que es Malaquías 3 y 6. Un momento. Come on, man. Right, Malaquías 3 y 6. ¿Dónde estamos? Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Right, so si el Señor dijo en el Nuevo Testamento, digo en el Viejo Testamento que Él odia a las naciones, o no les importa, no tienen valor y son nada delante de Él, ok, en el Nuevo Testamento va a ser igual. Ok. So ahí está. So ahora vamos al libro de Salmos 146, digo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Right? Y recuérdense que Jacob, como explicamos, está hablando de Israel. Right? Jacob en el hebreo dice, hijo de Isaac, nieto de Abraham y padre de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Dice, ha manifestado sus palabras o la verdad a Jacob, a Israel, sus estatutos y sus juicios a Israel, a las leyes. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ok, so, en ninguna parte de la historia el Señor ha tratado con las otras naciones. Y esto es una escritura bien importante
entender y saber. Porque este 2 versículos corta esa doctrina falsa que Dios ama al mundo y Él viene a salvarlos. No. El Señor dijo, ha manifestado su palabra, su verdad a Jacob. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Es bien claro. ¿Ok? So, y quería brevemente entrar en Romanos, creo que es 9. Ok. Ya, porque Romanos 9 es un capítulo bien importante. Ok, estamos. Right, y el libro o la carta de Romanos, right, fue una carta escrita por Pablo a los israelitas que estaban viviendo en Roma. Ok, porque ¿qué es la palabra? Cristianos piensan que los hermanos en Roma eran paganos, eran edomitas, eran, gringos, cuando eso no es el caso. All right, so vamos a Romanos 1 y yo creo que 7. ¿Dónde estamos? Dice 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles. You know what? Y hay que leer desde uno. Dice, yo Pablo, esclavo del ungido Yahawashi, y elegido por Dios Yahweh para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Right? Otra palabra para nueva noticia es evangelio. Escribo esta carta, right, la carta a los romanos. Dios prometió esa buena noticia, right, el evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su hijo, right? Su hijo siendo Yahushai, que solamente vino a salvar a una gente, a un pueblo. All right. So hay que agarrar eso bien rapidito. All right, porque el Señor no vino a salvar el mundo. Ok, Mateos 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que dice Jesús, pero ese nombre no existía ¿qué es la palabra? No existía hace 2000 años. Y es más, este es una palabra griega. Right? El Mesías, el Señor, es un israelita del tribu de Judá que habla hebreo. So esto no puede ser su nombre. Su nombre verdadero es Yahawashi. Él salva, right? So, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahawashi, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, right? So, el Señor vino a salvar a su pueblo, a Israel, porque él mismo es un israelita. A ver dónde estamos. Dice, en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, otro israelita del tribu de Judá. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Yahawashi nuestro Señor. Por medio del ungido, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles. Una palabra mejor sería los israelitas extranjeros que vivían en los otros países. ¿Ok? Porque hay dos tipos de gentiles.
gentiles naturales siendo de las otras naciones, y el segundo gentil siendo un israelita que perdió su heredad. Ok, so en este contexto está hablando de israelitas que vivían en Grecia, Roma, Corintio, diferentes partes o diferentes países afuera de Israel, que eran israelitas. Dice lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Yahushai. Ya leímos, Yahushai vino a salvar a su pueblo. So estos llamados gentiles son del pueblo de Yahushai. Por eso es que ellos podían tener fe en el Mesías. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. ¿Quién es el amado de Dios? Los israelitas. Ya acabamos de leer eso. El Señor solamente ama una nación. Y leímos diferentes preceptos que el Señor odia a las otras naciones. A los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Ok? Israelitas. Alright, so ahora vamos a brincar a capítulo 9 para establecer el punto que la salvación, básicamente todas las cosas pertenece solamente a Israel. Cuando viene la salvación, las leyes, las promesas, el reino por venir, dice, ¿qué dice aquí? Dios elige a Israel. Dice Romanos 9:1, con el ungido, right, Yahushai, de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Right, mi pueblo. Right, por eso todas las cartas que Pablo escribió era para su pueblo. ¿Ok? Porque creo, hay que agarrar eso bien rápido. Porque Pablo él mismo es un israelita. Creo que es yo. Romanos 11:1. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. So Pablo es un israelita del tribu de Benjamín. Y él escribía a su pueblo. Por mi pueblo, right, Romanos 9:3, por mi pueblo, mis hermanos judíos, right, Judá, Benjamín y Leví, y últimamente todos los 12 tribus, dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahushai, si eso pudiera salvarlos. Perdón, un momento, por favor. Dice, separado de Yahushai, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel. Dice, por mi pueblo, mis hermanos. Well, you know what? Quiero leer esa parte en la Reina Valera, porque a veces la NTV no siempre, da la buena traducción. Romanos 9:3 en la Reina Valera, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Yahushai, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. All right? Ellos son el pueblo de Israel.
elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Son los únicos que pueden ser adoptivos o adaptados a Yahweh son los israelitas. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Dice, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Ok, y aquí está la línea de la promesa. Porque hay cristianos que dicen que los gentiles también tienen parte de la promesa. Hell no, man. All right? Tú tienes que venir de Abraham y de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Esto es algo exclusivamente a un pueblo. Es un club que solamente le pertenece a un pueblo, man. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, right, del tribu de Judá. Y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Let me see. Voy a leer eso de nuevo en la Reina Valera. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción. Right? Regresar al Señor solamente le pertenece a Israel. La gloria, right? El reino, el pacto, las leyes, right? El primer pacto y el segundo pacto solamente para es Israel. Right? Y pueden leer el segundo pacto, pueden leer a Romanos 8 y 8 para abajo y ahí les explica que el segundo pacto solamente es para nosotros, los israelitas. La promulgación de la ley, el culto y las promesas, right? Abraham, Isaac y Jacob, que es el padre de las 12 tribus. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. All right? Y con estos pocos preceptos que leímos, deja corta esa doctrina. ¿Ok? Porque para ser salvo, ¿salvo de qué? ¿Por qué necesitas salvación si no estás bajo la ley? Porque la razón por qué Israel está en un estado jodido es porque está bajo la maldición de la ley. Estamos bajo esclavitud porque pecamos contra el Señor. ¿Ok? Y técnicamente la única gente que puede pecar son los israelitas, como leímos, ¿qué era Salmo? Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y cuanto a sus juicios no les conocieron. Aleluya. Right, so la única gente que tiene los estatutos del Señor es los israelitas. ¿Ok? ¿Y qué es pecado? Juan 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o quebra la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. So, quebrar la ley es pecado. ¿Ok? Por eso, cuando leímos en Mateos 1 y 21, hablando del Señor Yahushua, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Right? Pecados, los que han cometido o quebrado la ley. ¿Ok? Esaú no está bajo la maldición de la ley porque el pacto no fue hecho con él. Igual con las otras naciones, el chino, el japonés, el africano, right? El fucking, ¿quién más? Los árabes,
Ok, ellos no necesitan salvación. Ok, la única gente bajo esclavitud son los israelitas. Alright, so no quiero hacer esto largo. Ojalá que esto fue edificante. Toda alabanza y gloria a Yahweh Shemel Shai. Salvación es solamente para la nación de Israel. Shalom.